Y hoy quiero compartirles un tema que le he puesto más como Jesús. Ese es el llamado que tenemos todos los hijos de Dios a ser más como Jesús. Amén. Porque no levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me has traído esta mañana, mediodía aquí. Te doy gracias, Señor. Gracias porque tomé la mejor decisión. Permíteme, Señor, conocer más de ti, lo que dice tu palabra, de lo que tengo que hacer para parecerme más a tu Hijo Jesucristo y de la importancia que tiene ser más como Él. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, Dios. Amén y amén. Ahorita en la oración decía el pastor que estamos viviendo tiempos difíciles, y es cierto, nos ha tocado, ¿verdad?, vivir una temporada difícil a nivel global, no solamente en la ciudad, como sabemos, ¿verdad? Y no solamente en la salud, sino en muchos sentidos. Estamos viviendo una temporada difícil. Pero uno de los principales retos para nosotros como cristianos es permanecer firmes en medio de tanta incertidumbre. Ese es uno de los mayores retos que tenemos hoy en día. Hay mucha incertidumbre donde voltees, hay incertidumbre, aunque la gente te diga: no, estoy bien, sí, y puede ser que sí esté bien, no digo que está mal necesariamente, pero la incertidumbre está en el ambiente. Y el reto hoy es mantenernos firmes, permanecer firmes en medio de esa incertidumbre. Esta pandemia aún no termina, pero Dios quiere continuar con la buena obra que inició en ti y en mí tiempo atrás, ¿verdad? Como decía el pastor alguna ocasión, en medio de la contingencia, Dios no se fue de cuarentena, ¿verdad? Dios no se guardó y dijo: bueno, ya ahí se la ven, yo me voy a guardar, no va a ser que me contagie. Él no se guardó, Él siguió trabajando en nosotros, pero Dios quiere continuar esa buena obra que empezó hace tiempo, ¿verdad? Dependiendo del día en que tú le dijiste: Señor, te necesito. Ese día, cuando tú le dijiste eso con tu voz, Él inició esa buena obra y la quiere terminar, la quiere llevar hacia más y hacia más. Quiere llevarnos a una madurez espiritual. Eso es lo que Dios quiere, llevarnos a esa madurez espiritual. Y sabes, dice el pastor Rick Warren, esta semana leía o veía una predicación ahí y decía una frase que me llamó la atención. Dice que una de las leyes fundamentales de crecimiento espiritual es que la meta principal de Dios en tu vida es hacerte ¿qué? Más como Jesús. La meta, esa es la meta de Dios. Y también el pastor nos compartía en domingos anteriores cómo Dios es un Dios de orden, y eso nos indica que Dios tiene, ¿verdad?, metas, porque las metas nos dan un orden, pero Dios también tiene metas, y la meta que tiene para tu vida, la principal, es hacerte más como su Hijo, como Jesucristo. Y todos estamos en la etapa de crecimiento y desarrollo. Todos nosotros obviamente empezamos en diferente momento, pero Dios, desde el día en que tú le dijiste: Señor, te necesito, quiero conocerte más, desde ese día Dios dijo: ok, claro que sí, ven para acá, paz. Y nos puso en el proceso, como en la maquila, ¿verdad?, para llevarnos a un crecimiento y a un desarrollo. Según Efesios 4:13, ¿sabes? Este proceso, dice, ese proceso continuará. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Sabes, cuando leía este versículo en esta versión, me acordé mucho de mis hijos. Hace poco tuvimos la oportunidad de pintar, pero teníamos una pared donde poníamos a los chamacos, los poníamos ahí y les íbamos marcando, ¿verdad?, para ver qué tan grandes, cómo van creciendo, ¿no? Y pues duró buen rato ahí, hasta que ahora hace poco la tuvimos que pintar y pues ni modo, dijimos, pero vamos a empezar de nuevo a hacer el rayoncito ahí. Pero cuando leí este versículo yo decía: es como si Dios nos tomara de la mano y nos llevara a esa pared que tú y yo nada más conocemos, y nos llevara y nos parara ahí y nos dijera: a ver hijo, te voy a marcar a ver qué tan grande estás. Pero ¿cuál es la medida? Pues el tamaño de su Hijo Jesucristo.
Es alta, sí, es bastante alta, pero cree Dios y su meta es que nosotros la alcancemos. Si no, no estaría, ¿verdad? No tendría esa meta. Y Él cree que nosotros podemos alcanzar esa medida de su Hijo. En otras palabras, hasta que Dios cumpla su meta en nosotros, el ser más como Jesús. Sabes, cuando uno se inscribe en un gimnasio, mi amado hermano, ¿verdad? René es máster en eso, pero cuando uno se inscribe en un gimnasio, los resultados no se ven el primer día, ¿verdad? Tal vez ni la primera semana, ni el primer mes, y depende de qué tantas ganas le eches, ¿no? A lo mejor ni el primer año, pero se va a dar tiempo después, ¿verdad? Se va a dar tiempo después de estar inscrito allí, ¿verdad? O cuando quieres aprender música, cuando tú dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero aprender música, la persistencia, el mantenerte allí es lo que te llevará a ejecutar correctamente ese instrumento. Y en la vida cristiana ocurre igual que en estos ejemplos. Tiene mucho que ver el permanecer para lograr los resultados. Si yo permanezco, pues empiezo a ver resultados. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos resultados en lo espiritual? ¿Cuáles son esos resultados? Dice Juan 15:4, habla de frutos y dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto, por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces la meta del cristiano, ahora la meta nuestra, pues es llevar fruto. Llevar fruto. Conforme vamos creciendo, conforme estamos en este proceso, Dios espera que nosotros llevemos fruto. Y estamos hablando de que queremos ser más como Jesús, ¿verdad? Entonces para esto tendremos que ver a Jesús y ver cuál era el fruto que Él daba, para poder decir, ¿estoy siendo más como Él o no estoy siendo más como Él? ¿Verdad? Esos frutos que te identifican como discípulo de Cristo no nacen si no hay una conexión con la fuente. Por eso dice: permanezcan en mí. Tengo que estar, ¿verdad? Ahí. Tengo que estar para que pueda yo recibir de Dios lo necesario para crecer. Ahora, si lees los evangelios, verás esos frutos en Jesús. Y el Padre tiene esta meta de llevarnos a la estatura de su Hijo. Sabes, la madurez de la que estamos hablando es visible en aquellos que permanecen. Es visible, la gente se da cuenta. Pero ¿en quién se da cuenta? En los que permanecen, en los que están dispuestos a mantenerse allí en la fe. La pregunta ahora es: ¿en qué debo permanecer? ¿En qué áreas tengo que permanecer? Y hoy quiero compartirte 5 de estas áreas en las que nos conviene tanto permanecer, y de esta manera parecernos más a Cristo. ¿Sale? ¿Me acompañas? ¿Sale? Amén. La primera es permanecer en la palabra. Dice Juan 8:31, si queremos ser discípulos de Jesús, debemos permanecer en su palabra, ¿verdad? No hay otra manera. Si queremos ser sus discípulos, dice Juan 8:31, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Así de sencillo, sin tanto, ¿verdad? Tanta dificultad. Si ustedes permanecen en mi palabra, y es lo que estamos hablando, de permanecer. Pero fíjate que la idea del pasaje no es necesariamente tener la Biblia, ¿verdad? Las letras, el libro, y ponerlo a un lado y sentarme y decir, bueno, yo voy a permanecer ahí, ¿verdad? Yo sé que lo sabemos, no se trata de eso. Se trata de algo más todavía. Pero sabes, no solamente, y esto quiero que lo escuches completo porque a lo mejor te asustas, pero no solamente se trata de leer la Biblia, porque uno debe leerla, pero sabes, no solo se trata de leer la palabra de Dios. El permanecer en la palabra tiene que ver con mantenernos fieles a sus enseñanzas. Este mismo versículo, Juan 8:31, en la Nueva Traducción Viviente, se traduce de esta manera. Dice: Jesús les dijo a los que creyeron en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si sé que mantienen fieles a mis enseñanzas. Y es muy cierto. O sea, no solamente se trata de leer. Qué bueno que leamos, porque todo inicia leyendo. Todo inicia con la decisión de tomar un tiempo para leer. Pero Dios quiere llevarnos a más. Dios quiere llevarnos todavía más y quiere que podamos entender la palabra de Dios
para entonces estar dispuestos a mantenernos fieles en medio de un mundo que quiere que no creas en la palabra de Dios. Si hay un libro que ha sido más atacado en la actualidad, es la Biblia. ¿Sí? Ve las noticias. El libro más atacado actualmente es la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene la verdad de Dios. Y esa verdad necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a mantenerse fieles en las enseñanzas de Jesús. Sabes, cuando yo me casé, pasé al altar junto con mi esposa, mi novia en ese tiempo. El pastor David nos casó hace ya algunos años, 14 años para ser más precisos. Y ese día, dentro de varias cosas que yo prometí, una de ellas fue que prometí mantenerme fiel a ella. ¿Y qué significa mantenerme fiel? Pues obviamente que no haya ninguna otra mujer, ¿verdad? O ninguna otra práctica también pudiera ser, pero hablando de mantenernos fieles en la santidad del matrimonio, pues que no haya ninguna otra mujer en medio de nosotros, ¿sí? Que nadie más, porque yo quiero mantenerme fiel a mi esposa. Pero si yo uso esa misma lógica de la fidelidad, yo puedo entonces entender que hoy, más que nunca en la vida, hay ideologías y filosofías que quieren levantarse en contra de la palabra de Dios. Pero hoy más que nunca yo tengo que mantenerme fiel a las enseñanzas del maestro. Sabes, estamos hablando de que yo quiero parecerme cada vez más, o quiero ser más como Jesús. ¿Tú quieres ser más como Jesús? Amén. Si yo quiero ser más como Jesús, tengo que permanecer en la palabra de Dios. Y ahí sabes, hoy hay tantas en las redes, ¿no? Ideologías, por ejemplo, pues existencialistas. Lo vemos, no necesariamente que lleven un encabezado y me explico, sino que cuando tú platicas con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de escuela, que te dicen, ¿sabes qué? Pues si se presta una canita al aire, pues échatela, al cabo que vida nomás hay una. Y sabes, eso es una filosofía existencialista que dice que nada más aquí y ya. O si te dicen, ¿sabes qué? Pues si te da la oportunidad, pues ni modo, toma, aunque no sea tuyo, tómalo. No seas tonto, dicen, pensando que eso es ser más inteligente, pero al contrario. Sabes, Dios quiere que nosotros seamos fieles a sus enseñanzas. Hay ideologías humanistas, hay una ideología de género bien tremenda actualmente. Y sabes que si yo conozco su palabra y me mantengo en su palabra y la entiendo, entonces yo puedo mantenerme fiel a lo que Él dice, así como leímos en el pasaje. ¿Sí? Mantenerme fiel va más allá de solo leer, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sino trata de llevarnos a entender lo que leemos y ponerlo en práctica. ¿Recuerdas a Felipe y al etíope en esto? Con una pregunta que le hace Felipe. ¿Te recuerdas? Felipe está un día a gusto tomándose un coco con mariscos tal vez, no sé. Y de repente el Espíritu Santo le dice, ¿sabes qué? Ve al camino y vas a encontrar una carreta y vas a escuchar lo que dice y yo te voy a decir qué hacer. Y cuando llega Felipe, un hombre está leyendo el libro de Isaías, pero no entiende, pero está leyendo. Eso es bueno, ¿sabes? Eso es bueno. O sea, qué bueno que está leyendo eso y no el libro de vaqueros, ¿no? Solo Shushi va a entender. No es cierto. No es otro libro, o sea, es el libro, ¿verdad? De un libro muy importante, Isaías. Y ¿sabes cuál fue la pregunta que le hizo Felipe? ¿Entiendes lo que lees?, le dijo. ¿Sabes? En este pasaje aquí, con esa pregunta, podemos entender que hay un principio, y este principio es que Dios está interesado en que entendamos la Escritura. No solo que la leamos, qué bueno que la leamos, pero Él está interesado en que entendamos. Porque el entender la Escritura, cuando Felipe le expuso el mensaje, él dijo, wow, eso pasó, eso fue cierto, qué impresión. Y todavía la fe de este hombre le dice, oye, pues te recomiendo que vayas a un lugar y te bautices. Oye, ¿y qué impide que podamos ser hoy mismo bautizados? Entonces, fíjate, el entender la Escritura nos va a llevar
a más, a una profundidad con Dios. Pero ¿sabes qué? Esa pregunta la sigue haciendo Dios todavía. Y te pregunta, se pone a un lado de ti cuando tú estás leyendo, y se pone a un lado de ti y te pregunta, ¿entiendes lo que lees? El reto es permanecer en la palabra y decirle, bueno, Señor, no entiendo, pero explícame, Señor, para entender. Y Dios te va a mostrar las grandes maravillas y el tesoro tan grande que tenemos en la palabra. Jesús nos ha dicho, ¿verdad? Ha testificado varias pues ejemplos de cómo hay comunidades que solamente tienen una versión en México y en el mundo, ¿verdad? Y nosotros tenemos tantas versiones y traducciones, y podemos leer. Dios quiere que leamos. Amén. Ahora, fíjate lo que dijo una mujer que fue emblemática en el siglo pasado. Corrie ten Boom dijo: no te preocupes por lo que no entiendas de la palabra. Fíjate bien, eso te lo digo también a ti. No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Santo Dios. Porque de eso se trata. Se trata de entender. ¿Para qué? Para aplicar. Si tú entiendes nada más hasta ahorita, si hasta este día 25 de octubre solamente entiendes un versículo de la Biblia, pero ese versículo le crees a Dios y lo practicas, excelente, vas bien. No has llegado a la plenitud del Hijo de Dios, pero vas muy bien, te felicito. Necesitas seguir adelante. Amén. Ahora, Dios nos quiere llevar a que podamos aplicar lo que entendamos. Dijo una persona que permanecer en su palabra es, fíjate bien, lee conmigo. Dijo, es darle la bienvenida, estando en casa con ella, viviendo con ella de manera tan continua que se vuelve parte de la vida del creyente, una influencia permanente y un estímulo en cada nuevo avance hacia la bondad y la santidad. Te preguntaría, ¿la palabra es parte de tu vida? Como dice este autor, es parte de tu vida. Cuando tienes una duda, ¿a quién le preguntas primero? ¿O a quién vas? Pero no solamente eso, si es parte de tu vida, también te preguntaría, ¿qué tanta influencia ha tenido en ti? Porque nosotros, ¿verdad? Necesitamos influencias buenas. Y la palabra tiene la mejor influencia en nosotros para hacernos mejores personas en este mundo. Dios quiere llevarnos a más. Y Dios quiere, ¿verdad?, usar su palabra. Es la forma en la que Él nos va a llevar a más. Amén. Y hoy más que nunca tenemos que tomar la decisión de permanecer en la palabra. Sabes, vienen proyectos de leyes en contra de la familia. Yo creo que nos ha llegado alguna petición de firmar, ¿verdad? Hay proyectos de leyes muy, muy fuertes en contra de nuestros hijos, en contra de la vida desde la gestación, en contra de la palabra directamente. Y debemos pararnos firmes y mantenernos fieles a la enseñanza que Jesús nos dejó y que Dios nos da en su palabra. ¿Sabes? Que permanecer en la Biblia es creer en ella. Dwight L. Moody, un predicador de hace 2 siglos, hace buen tiempo, dijo en una ocasión: lo que necesitamos hoy son hombres que crean en la Biblia, desde la corona de sus cabezas hasta las plantas de sus pies. Y fíjate bien, que crean en ella, en toda ella, las cosas que entiendan y las cosas que no entiendan. Es cierto, necesitamos las cosas que entienda. Sabes, si yo no entiendo algo, pues puedo ir con el autor, y el autor me va a ayudar y voy a entender, y entonces voy a poder también creer. Pero no solamente Dios pide que yo crea en aquello que entienda, sino en lo que no entienda también, porque Él quiere hacer bendición, quiere darnos una bendición más grande. Hoy existe esta, porque Él hablaba hace más de 100 años, Él hablaba de esto, y Él decía: hoy necesitamos hombres, y está hablando de hombres y mujeres, de especie humana, está hablando de personas. Hoy necesitamos. Y sabes, hoy también existe esa necesidad. Si yo quiero parecerme más a Jesús, debo aprender a mantenerme fiel a sus enseñanzas. Permanece en la palabra.
Amén. Segunda cosa, o segunda área, perdón, en que nos conviene permanecer, es permanecer en la gracia. Sabes, este tema es obviamente un poco más denso, teológico, dicen algunos, pero quiero ser muy práctico con esto, para decirte qué significa permanecer en la gracia y que tú me digas, ¿cómo vas? ¿Estás permaneciendo o no? ¿Sale? Al final me dices, aunque no me levantes las manos, ¿qué tiene? Pero con tus ojos, que nada más puedo ver, con tus ojos me dices, ¿ok? Dice Hechos 13:43, dice: pero muchos judíos y gentiles piadosos que adoraban en la sinagoga siguieron a Pablo y a Bernabé, y estos les aconsejaron que permanecieran fieles en la gracia que Dios les ofrecía. ¿Que permanecieran qué? Fieles en la gracia. Y una vez más, fíjate, está ligada la permanencia con la fidelidad, así como lo anterior, ¿te acuerdas? Mantenerme fiel en la palabra, ahora también tiene que ver con mantenernos fieles en la gracia. Sabes que esta gracia es la misma por la que recibimos la salvación. Dice Romanos 3:24, dice: sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. La otra versión que normalmente hemos leído dice: son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Y sabes, esa es la gracia. La gracia es una bondad que no merecíamos, pero que recibimos. No merecíamos que Cristo muriera por nosotros, pero en el amor de Dios, Cristo lo quiso hacer por nosotros, por ti y por mí. Pero la decisión que debo tomar es permanecer en ella. Ahora bien, Pablo enseñó en torno a esto de una forma muy fuerte y lo enseñó en Filipenses 2:12. Primero te lo voy a decir en la versión, no está aquí, pero la versión que hemos leído dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Amén. Dice: ocúpense. Esto significa que yo necesito, ¿verdad?, echar ojo a lo que Dios me ha dado, esa bondad, esa gracia que Dios me ha dado. Yo tengo que estar trabajando todos los días, saber que no es, es gratis, pues ahí la voy a tener ahí nomás. Sino que Dios me dio la salvación, pero es un proceso también, ¿sí? O sea, no es que ya soy salvo, pues hago lo que sea. ¿Me explico? Pero fíjate cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, y ahí sí quiero que lo leas conmigo. Dice Filipenses 2:12, dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. O sea, lo que yo hago no es para ganar la salvación. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacerse para que yo tuviera salvación. Pero fíjate bien qué tan claro lo dice aquí: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿A través de qué? A través de la obediencia a Dios. Y no cualquier obediencia, sino una obediencia con profunda reverencia y con temor. O sea, tengo que tener cuidado de lo que he leído en el punto anterior. Y ahora digo, bueno, quiero practicarlo, ¿verdad? Y entonces dice Pablo: esfuércense por demostrar. Ahora, ¿a quién tengo que demostrar? ¿Quién es el que tiene que ver esto? Porque está diciendo: esfuércense por demostrar, ¿sí? Cuando yo demuestro es porque alguien más lo va a ver. ¿Me explico? Pero fíjate, obviamente Dios, a través de la obediencia, Dios lo ve. Es el primero que ve, ¿verdad? Pero alguien que lo va a ver también es mi prójimo. Empezando, ¿sabes por quién? Por mi esposa, por mis hijos, por mis vecinos, por mis clientes, si tengo algún negocio, ¿sí? Por mis compañeros de escuela, no sé, etcétera, etcétera. Porque fíjate, para dejar más claro este punto, adelante en este mismo capítulo de Filipenses 2, en el versículo 15, fíjate cómo dice: brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Sabes, si yo quiero demostrar que permanezco en la gracia, pues yo voy a brillar en un mundo, ¿cómo? Pues lleno de gente corrupta y perversa. Y sabes, es la misma condición, desgraciadamente, que hay en la actualidad.
Estamos hablando de Pablo hace 2000 años, pero ahora en ese tiempo es tan relevante esta palabra para nosotros. Entonces, si tú quieres saber si tú estás permaneciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces tienes que preguntarte: ¿estoy brillando en el lugar donde estoy? ¿Soy luz para las personas que me rodean, que me conocen? Amén. Esa sería una pregunta. Sabes, cuando yo me alejo de la gracia, estamos hablando de permanecer en la gracia, pero ¿qué pasa cuando yo me alejo de la gracia? Cuando me alejo de la gracia, me alejo cuando mi condición espiritual es descuidada. Cuando yo descuido mi condición espiritual. Te decía ahorita, Dios, ¿verdad?, nos ha entregado esa salvación, pero nuestra vida sigue siendo formada. Entonces, yo tengo que decidir todos los días seguir siendo discípulo de Cristo. Amén. Pero si yo descuido mi condición espiritual, me empiezo a alejar de la gracia de Dios. Sabes que hay un virus que es más letal, ni siquiera que el COVID, ¿no? Es más letal, ¿sabías? Y que cualquier otro virus, ¿no?, que exista, el ébola, que también es terrible. Hay un virus, y sabes, la Biblia nos dice cuál es ese virus en el que todos estamos infectados. Dice Isaías 64:6. Fíjate cómo dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, trapos de inmundicia, dice la otra versión, ¿no? Para que tengan paz algunos, ¿verdad? Dice, no son como, sino más que trapos sucios. Esos son los trapos de inmundicia, trapos sucios. Pero sabes, todos estamos infectados. Y cuando tú andas en el mundo, cuando sales, cuando vas, cuando vienes, tienes que saber que hay un virus que anda ahí flotando en el aire, que quiere meterse a tu vida y que quiere atacarte. Pero sabes, te decía que era más letal. ¿Por qué es más letal ese virus? Porque ese virus no solamente ataca tu cuerpo, sino que ataca tu alma. Y sabes que el producto de que llegue a atacar tu alma es no solamente que ataque y que pues golpea tu cuerpo, porque si te atiendes correctamente puedes salir, pero este virus, si no lo atacas y si no le pides a Dios que te limpie de este virus, puede puede llevarnos a la muerte espiritual. Por eso te digo, es más letal, porque el alcance que tiene es eterno. Por eso necesito yo permanecer en la gracia de Dios. Por eso necesito permanecer en esa gracia que me ha salvado. Cuando yo no cuido mi salvación, me voy apartando de la gracia. Dice Hebreos 13:9: así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. De ahí proviene nuestra fortaleza. Y hoy también, fíjate qué relevante es la palabra. Hoy también, como hay ideas nuevas y extrañas, y tenemos que decirle: Señor, ayúdame, Señor, fortalece mi vida espiritual, permíteme mantenerme en tu gracia. Cuando yo decido permanecer en la gracia de Dios, mi ser se fortalece. Es por fe, debemos de ponerla a trabajar. Amén. Si yo quiero parecerme más a Jesús, debo aprender a decidir permanecer en la gracia todos los días. Amén. Vámonos pues corriendo. La otra área que nos conviene permanecer es permanecer en la fe. Sabes, Colosenses 1, no viene aquí, no se los puse, pero se los voy a comentar. Luego lo pueden leer ustedes. Colosenses 1, 22 y 23. Sabes, en este pasaje la Biblia nos enseña que al permanecer en la fe vamos siendo transformados por Dios. Dios nos va transformando, va trabajando en nosotros, quitando todo pensamiento y acción que nos separaban de Él. Colosenses 1, 22 y 23. Pero es tan importante que hoy, ¿verdad?, me mantenga y permanezca en la fe. Es importante, ¿verdad?, esto, permanecer firmes con ella, con la fe. Tú y yo agradamos a Dios.
¿Se acuerdan? Eso dice la Biblia, que la fe es la que permite que Dios se agrade de nuestras vidas, ¿verdad? Con ella recibimos fortaleza en medio de la dificultad para seguir adelante. Cuando permanecemos en la fe, vencemos al mundo. Y esto es tan importante. Fíjate, lo más importante es que nos ayuda a vivir en medio de este mundo y de esta realidad, ¿sí? ¿Recuerdas cómo dice Hebreos 11:1? Qué tan bonita descripción de fe. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Sí? Qué fuerte eso. Que yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que va a suceder. Yo creo, no lo veo, no lo veo todavía, pero va a suceder, porque Dios ya me lo prometió. ¿Sabes? Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Qué fuerte es esto también, porque aunque no lo vea aún, puedo tener la certeza ya. Eso no lo hace otra cosa más que la fe en nosotros. Por eso tú y yo necesitamos permanecer en la fe. Amén. Se dice que en cierta ocasión estaba ardiendo una casa como esta. Qué feo, ¿no? Estaba ardiendo una casa, todos se habían salvado excepto un niño pequeño que estaba en el segundo piso. La escalera estaba en llamas, estaba lleno de humo y no había salida sino por la ventana, una ventanita que estaba a un lado. Y el niño gritaba y le gritaba a su papá. Sabía que su papá estaba ahí y le gritaba: papá, ¿cómo voy a escapar? Y el padre gritaba: déjate caer, yo te voy a recibir en mis brazos, tírate, hijo, yo te recibiré. Pero el niño se asomó por la ventana y salió y se paró en el borde, pero aún ahí le dio más miedo todavía, porque vio alto y todavía más miedo porque no veía a su padre. Y él le dijo: papá, le dice, está alto, además no puedo verte, papá. Pero el papá le dijo: hijo, ten confianza, yo sí puedo verte, yo sí te puedo ver, ten confianza, suéltate. Y sabes, se dejó caer, lo cachó su papá y se pudo salvar. Sabes, yo no sé cuántas casas ardieron en este tiempo de cuarentena. Yo no sé cuántas casas, familias estuvieron ardiendo. Yo no sé cuántos trabajos estuvieron ardiendo. Yo no sé cuántas clases, no sé, en la escuela viste que estuvieron ardiendo. Pero sabes que ahí en medio de las flamas Dios estaba diciéndote: lánzate, hijo, yo sí te puedo ver, yo sí te puedo ver, lánzate. Pero sabes que es la fe la que te ayuda a lanzarte. Por eso necesitamos permanecer. Es tan importante. Si yo quiero parecerme más a Jesús, debo aprender, y hoy más que nunca es tan importante esto, decidir permanecer en la fe. Yo quiero parecerme a Jesús, amén. Necesitamos aprender a decidir permanecer en la fe. La cuarta área, quiero decirte rápidamente, la cuarta área que nos conviene permanecer es permanecer en el amor fraternal. Hebreos 13:1 dice que el amor fraternal permanezca en ustedes. Sabes, como hijo de Dios soy llamado a pertenecer y a permanecer a un grupo como este, donde se me instruye la palabra de Dios, donde Dios trabaja en mis emociones y donde puedo conocer a más personas con la misma fe y por ende practicar ese amor fraternal que menciona el pasaje. Yo no puedo llegar a una madurez si no practico esto, a una madurez espiritual. Si no estoy dispuesto a practicar este tipo de amor, no vamos a poder llegar a esa madurez. Dios, sabes, Dios ha levantado muchas congregaciones en esta ciudad, muchas congregaciones, pero por algo Dios te trajo a este lugar. Dios sí lo sabe.
Dios te permitió conocer Pan de Vida con un propósito mayor al de solo asistir. Qué bueno que vienes, qué bueno que estás aquí, qué bueno. Pero sabes que no termina tu labor con venir. Dios te trajo aquí con un propósito mayor todavía. Pero es importante que yo, ¿verdad?, esté dispuesto a permanecer en el amor fraternal, porque entonces cuando ocurran cosas, estaré dispuesto, ¿verdad?, o fricciones pues entre personas, aquí mismo dentro de la comunidad de fe. Cuando ocurran fricciones, yo estaré dispuesto a trabajar en esa área y no por nada moverme de ahí, ¿sabes? Que Proverbios 27:17 nos dice algo bien fuerte. Dice: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Dios quiere que te afiles en este lugar. En algún momento también lo compartimos. Dios quiere que te afiles en este lugar. Dios te trajo aquí y aquí es donde Dios quiere. A ver, roces, ok, pero en ese roce Dios te va a afilar. Dios te va a ayudar y te va a hacer todavía más maduro espiritualmente, porque cuando tú llegas y si hay una cuestión que tienes que pedir perdón, lo pides, y entonces Dios te lleva a otro nivel de fe, a otro nivel de crecimiento espiritual. Pero ¿cómo ocurre esto? Pues permaneciendo en ese amor fraternal. Sabes, esta semana, bueno, la semana pasada fui con la persona que me cortó el cabello. Es cristiana y vive, bueno, tiene el negocio ya para el norte y también va a una iglesia, y dice que ahora con lo de la contingencia, pues ahora ya tienen tiempo que regresaron, y dice que a ella le llamó la atención varios casos de personas de los que se congregaban con ellos, y dice que en especial 2 casos de una pareja que los invitaron a cenar, su esposo y ella, y platicaron, y dice que le dijo: ¿sabes qué? Pues es que sí, queremos regresar, pero ¿sabes qué pasa? Que me acostumbré tanto a hacer cosas los domingos en la mañana, que se me hace difícil asistir. O sea, pudiendo asistir, pues, o sea, tienen la oportunidad de asistir, pero dice: me acostumbré tanto a hacer cosas, y lo peor, ¿no?, es que nos íbamos a San Pedro, es que nos íbamos acá al rancho de mi compadre, que cuando teníamos que estar, ¿no?, metidos en la cuarentena en casa, ¿no? Pero dice que ese fue el argumento. Dice: me llamó la atención. Pero hubo otro caso de una pareja que también los invitaron a cenar, y dice que platicando, ellos le dijeron: ¿sabes qué? Está bien, ahorita no queremos regresar, está bien, todo bien, o sea, sigan ustedes, a lo mejor algún día regresamos. Pero sabes, lo más impresionante de esto es que eran personas que habitualmente asistían, servían en la iglesia. O sea, no eran personas que a lo mejor asistían cada caída de casa, dicen en la casa allá, ¿no? Nueva York, cada caída de casa, ¿no? No, eran personas que asistían regularmente, y ahora dicen: está bien. ¿Por qué? Porque no han decidido, no quisieron permanecer en el amor fraternal, porque es tan importante. Y sabes, cuando me decía esto a los días que estaba pensando en compartir, me acordé del pasaje de Gálatas 1:6, y dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sabes, ese evangelio por el que se dejaron engañar, y todavía hay gente que se deja engañar todavía. ¿Sabes qué dice ese evangelio? Es el evangelio diferente, no es el evangelio de Cristo. Ese evangelio dice que no te digan lo que tienes que hacer, tú ya estás grandecito, que no te diga el pastor. O también dice: si necesitas tomar el domingo para hacer tus cosas, hazlo. Eso es lo que dice ese evangelio. O también, peor, que a gusto estar en las cobijas el domingo por la mañana. Que a gusto. Las cobijas no te las puedes llevar a Pan de Vida. No te van a dejar entrar con cobijas. Quédate en la casa. Eso es lo que dice ese evangelio. Pero Pablo dice: me asombra. ¿Cómo es posible? Si ustedes experimentaron la gracia de Dios, ¿cómo es posible que se dejan embaucar por pensamientos que son sutiles, pero que son tan perdidos?
Ese es un evangelio diferente. Porque sabes, mi hermano, mi amigo, el llamado de Dios es a permanecer en el amor fraternal y a congregarnos. Ese es el amor fraternal, ese es el llamado de Dios. Dios quiere que tú y yo nos congreguemos y que aprendamos a dar ese amor fraternal. Ahora bien, por ser un tema de relaciones interpersonales, pues hay muchos obstáculos que se van a querer presentar, pero todos se pueden vencer pidiéndole a Dios que nos dé de su amor y que pueda manifestar el fruto del Espíritu en mi vida. Si yo quiero parecerme más a Jesús, debo aprender a permanecer en el amor fraternal. Amén. Vamos todos juntos. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios y dile: Señor, ayúdame a permanecer plantado, firme en ese amor fraternal para compartirlo con mis hermanos, mis amigos. Y el último, ya termino con esto. El último punto que quiero compartirte es que nos conviene permanecer en la oración. Lo hemos dicho tanto, pero de todas formas te lo voy a decir ahora. Lo hemos dicho varias veces, pero es tan importante permanecer en la oración. ¿Sabes? El tema de hoy es más ¿como quién? Como Jesús. Más como Jesús. Ese es el llamado de hoy. Ese es el anhelo de que lleguemos a ser más como Jesús. Y fíjate, si nosotros vemos lo que Jesús hace para poder replicarlo, pues a ver, vamos a leer qué dice Lucas 6:12. Dice: cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios durante 15 minutos. Y luego se fue a dormir porque tenía mucho sueño. Se quedó dormido orando, dice. ¿Qué dice? Toda la noche. Yo ahora te pregunto una vez más: ¿quieres ser más como Jesús? Amén. Jesús sabía y sabe la importancia que tiene la oración. ¿Sabes? Este es el mejor ejemplo que podemos ver en el Maestro. Necesitamos permanecer en la oración. Jesús no se detenía, Él lo hacía habitualmente. Él oraba. Y este es un pasaje de muchos. En muchas ocasiones vemos al Maestro tirado, de rodillas, hablándole a su Padre, orando, conectándose con el cielo de una forma tan especial. Tú y yo lo necesitamos permanecer, orar sin cesar. Esa es la orden de Dios, orar sin cesar. Y era tan común para Él, sabía qué importancia tenía. Y sabes, Él espera que a nosotros también nos quede claro que es tan importante orar. Colosenses 4:2 también nos dice, ahí unos diamantitos escondidos hay. Colosenses 4:2 dice: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. ¿Sabes? Hay dos cosas ahí. Primero, una mente alerta. ¿Por qué Dios pediría que nos quiere recalcar que oremos con una mente alerta? Yo no sé tú, pero yo cuando ya me voy a dormir, ya ando más para allá que para acá. Y mi mente no está tan alerta. Y si yo quiero orar, no es un buen momento. Obviamente sí, le doy gracias a Dios por ese día, está bien. Pero si es una oración más de búsqueda, no es el momento, Luis. Yo me puedo decir a mí mismo, no es el momento, Luis, no es el momento. Hay que orar temprano, cuando tenga una mente alerta. Porque una mente alerta me permite agradecer a Dios, me permite orar por lo que me han pedido que ore, o conectarme con el cielo para poder, ¿verdad? Saber lo que Dios quiere que yo ore para mi familia, para hablar bendición a mis hijos, a mi esposa. Qué tan importante es mantenernos, ¿verdad? Y dedicarnos a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Y lo segundo es el corazón agradecido. ¿Por qué? Porque Dios quiere que siempre tengamos claro que el que nos da todo es Él. Por eso oro con agradecimiento y le digo: Señor, gracias. No es nada por lo que yo pueda hacer, sino es porque tú has hecho un grande milagro en mi vida. Gracias, Dios. Por eso las dos actitudes que yo debo considerar cada vez que me pongo a orar es ponerme a orar con una mente alerta
y con un corazón agradecido. Dice el pastor, es un apologeta, Chris Dupont, dice, todavía está vivo él, dice: tenemos la tendencia de usar la oración como último recurso, cuando Dios quiere que esta sea nuestra primera línea de defensa. Amén. No debe ser el último recurso, debe ser, y sabes, no solamente cuando te pase algo malo. Qué bueno que te acerques a Dios cuando está pasando algo, una situación. Él nos puede dar paz, nos puede dar esperanza, claro, pero también cuando hay alegrías, cuando estás pasando una felicidad, cuando estás pasando algo bonito. Qué tan importante, ¿verdad? Es acercarnos a Él, que siempre la oración sea, ¿verdad?, nuestra primera línea de defensa, sea lo primero que pensemos hacer. Amén. Definitivamente es muy importante permanecer en la oración. Es muy importante. Con esto termino. Ponte de pie, por favor. Ya nos vamos, pero creo que Dios ha permitido este tiempo que estamos viviendo, aún para enseñarnos a permanecer. Voy a repetirlo. Creo que Dios ha permitido este tiempo que estamos viviendo para enseñarnos a que tú y yo permanezcamos en Él. Y es verdad que cuando la crisis llega, el primer golpe se da en la mente cuando la crisis llega. Y entonces pensamos: ¿para qué permanezco si me está pasando esto? ¿Para qué estoy permaneciendo? Pero la crisis es una oportunidad de probarnos que lo hacemos por amor al que nos amó primero y no por fines egoístas. Seguramente el permanecer en estas áreas nos va a ayudar. Vamos a estar más fortalecidos, no solo a pasar esta pandemia que aún no termina, sino lo que venga. Nuestro anhelo es permanecer unidos a la vid, que es Cristo, para que de esa manera pueda ser yo, que pueda ser tú, más como Jesús. Cierra tus ojos, por favor, y dile: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Reconozco, Señor, que me he detenido en algunas ocasiones en esta carrera, y a veces no he permanecido en las áreas que hemos reflexionado esta mañana, este mediodía. A veces no he permanecido, me he desesperado. Dile con tus palabras: Señor, reconozco que me he desesperado, pero hoy vengo a ti, Señor, a pedirte perdón y a descansar en tus brazos, y a descansar, mi Dios, en tu palabra, de que tienes pensamientos de bien para mí. Señor, necesitamos, Dios, aprender cada uno de nosotros a permanecer, pero sobre todo que yo pueda ser más como tu Hijo Jesucristo. Jesucristo es la medida. Jesucristo me muestra la estatura a la que debo llegar, y yo quiero ser más como tu Hijo. Me cuesta trabajo, Señor. Dile, ponle sinceridad a tu oración. Dile: me cuesta trabajo, pero no quiero desmayar. Quiero mantenerme, quiero perseverar, quiero seguir adelante, Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios. Solamente con tu ayuda yo voy a poder seguir adelante. Solamente con tu ayuda yo voy a poder permanecer. Señor, estamos delante de ti. Levanta tus manos, por favor, levanta tus manos. Esto último, ya terminamos. Dile: Señor, me rindo a ti. He hecho las cosas a mi manera muchas veces y me ha fallado. Si hay algo que he confirmado, es que me ha fallado todas las veces. Pero vengo delante de tu presencia porque tú estás aquí, Señor, y escuchas mi oración. Vengo delante de ti para decirte: mi Dios, cámbiame, transfórmame, hazme más como tu Hijo Jesús. Hazme, Señor, más y más y más. Llévame, Señor, a esa pared donde solamente tú y yo conocemos, y vas a marcar mi estatura, lo que he crecido. Llévame ahí, Señor, y marca ahí, Señor. Y si logré avanzar un poquito, dime: bien, vas bien, hijo.
Ayúdanos, Dios, a poder mantenernos, a seguir adelante. Es lo que tú quieres, Dios, para nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias por su atención, hermanos. Gracias. Dios les bendiga.